En comunicación con Vanessa Cáceres, la mamá del primer bebé fallecido en el neonatal. Vanessa, gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por visibilizar de alguna manera en el interior del interior lo que está pasando allí en el neonatal. Buenas tardes. Vanessa, bien, la verdad que uno siguió esta información desde hace mucho, las escucha todo el tiempo y no se puede creer de alguna manera lo que ha ocurrido, pero la primera pregunta que queremos hacerte es ¿qué sensación tuvieron o tuviste ante la renuncia del ministro Cardoso? Nosotros lo que estábamos esperando, pensamos que es lo que tendría que haber hecho desde un principio, porque es el principal responsable de un sistema de salud que claramente se manejó mal. También se dijo que él fue el primero que hizo la denuncia, cosa que es mentira, que ya la denuncia la había hecho otra persona, y eso aún complica más las cosas porque a partir de la muerte de mi hijo, que fue el 18 de marzo, si se hubiera realmente manejado con rapidez, hubieran evitado 4 muertes más. Entonces es sumamente importante si hubieran actuado a tiempo. Lamentablemente mi hijo entró en ese primer caso, pero el resto se podría haber evitado. Entonces es algo de lo que tiene que responder. Vanessa, también más allá de lo que decís, los casos que siguieron, también piensan ustedes como familiares que se ha perdido demasiado tiempo en lo que es también el avance de lo que podría haber sido una investigación, si se quiere, un poco más exhaustiva de tu primer caso, del caso de tu bebé. Estamos hablando de muchos meses a esta parte cuando termina explotando en la opinión pública cordobesa la noticia, ¿no? Sí, así es. Y si ellos en ese momento que vieron algo mal, porque acá a eso vamos el nivel de responsabilidades de todos, ¿no? Si vieron un bebé que nació sano, que no tendría que haber llegado al punto que llegó, que les llamó la atención, ellos deberían haber pedido directamente ellos y haber judicializado ellos el caso para que realicen la autopsia. Nos dieron a nosotros una lección de unos padres que estábamos destruidos, choqueados con la noticia, en donde me estaban diciendo que iba a tardar una semana más en la autopsia y claramente nosotros no estábamos preparados para eso y decidimos no hacerla. Pero si esto se hubiera estudiado como corresponde, si hubieran dado cuenta, hubieran llamado la atención de que hay una alarma de que están mal las cosas, nosotros ahora tendríamos otras pruebas y después claramente nos dimos cuenta que cuando empezó a salir las noticias, que nuestro caso era igual que todas, usaron hasta las mismas palabras, que era algún hecho aislado, a todos nos dijeron lo mismo. Se tendría que haber actuado claramente de otra forma y a eso apuntamos, a que hay muchos responsables en esto. Claro, hay muchas cosas, Vanessa, que deben analizarse, no solamente la responsabilidad de una persona, sino de todo lo que ha pasado desde hace mucho tiempo. También ustedes están peleando por esto, para que de alguna manera de verdad se esclarezca y los responsables paguen lo que tienen que pagar. Tal cual, nosotros, como venimos diciendo, y lamentablemente nos hemos unido con todas las madres por esta circunstancia, no vamos a parar hasta que caigan todos los responsables. Acá hay algo que se manejó mal en distintos ámbitos y necesitamos que todos los responsables se hagan cargo de lo que se tienen que hacer. No vamos a parar con una enfermera detenida y con 3 imputados. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con todo el dolor que venimos arrastrando, pero vamos a llegar y vamos a descansar y tener un poco de paz el día que realmente tengamos respuestas de lo que pasó y que los responsables se hagan cargo de lo que se tienen que hacer. Vanessa, ¿alguien de provincia se ha comunicado con ustedes después de la renuncia del ministro Cardoso? En mi caso no se han comunicado. Sí sé que se han comunicado con una de las mamás, la nueva ministra de Salud, pero también tengo que aclarar que esta persona es del mismo equipo
de Cardoso, por lo tanto tendría que haber sabido todo esto, y realmente nosotros no tenemos ganas de juntarnos con una persona que no ha sabido responder las cosas tampoco bien. Vanessa, en este pedido de justicia, pedido sumamente justificado y en esto de la situación emocional que están atravesando, ¿se pueden ordenar, digamos, los sucesos, insisto, dentro de lo que significa lo difícil de la situación? Pero, ¿cómo se pudo haber generado esto? Más allá de buscar los responsables, de no parar, ¿ingresa en algún momento el análisis? Porque la verdad que nosotros que estamos desde afuera, que analizamos la noticia, cuesta muchísimo saber por qué este desenlace. No, saber por qué, espero que en algún momento nos den una respuesta. Nosotros somos los principales interesados en saber qué hicieron con nuestros hijos, por qué pasó lo que pasó. No sé si en algún momento van a saber respondernos esto. Sí vamos a luchar para tratar de que nos den una respuesta. Nosotros necesitamos tener paz como familia, en saber que se haga justicia, en tener explicaciones, porque en mi caso, por ejemplo, ya pasaron 5 meses de la muerte de mi hijo. Necesito encarar un duelo, pero no puedo arrancar con un proceso de duelo sin saber qué pasó realmente. Porque si estamos hablando, Sí, si hay negligencia y si hay intencionalidad, estamos hablando también de una atrocidad que sí, es incalculable. Entonces, la verdad que es imposible que nos pongamos en el lugar sí. de Vanessa y de todas las madres. Realmente, porque... realmente. Uno escucha desde hace un tiempo cuando salió esta noticia, Vanessa, y la verdad que se pone la piel de gallina. No, realmente no. Hay veces que se hace un nudo en la garganta, Claro, porque estamos con todos sí. ellos, por supuesto, pero es imposible ponerse, como decía Luciano, en la piel de ustedes y sentir esa sensación de lo que se acaban de enterar y que nadie les dé una respuesta. Sí, nosotros empezamos hace 5 meses con un duelo pensando que era algo que nos tocó, Sí. una desgracia, cosas que la vida a lo mejor pueden pasar, y enterarnos por los medios que se estaba investigando nuestro hijo y que había una intencionalidad en esto, nos volvió a ese mismo día y a cargar con otro peso que es mucho más doloroso aún, porque no podemos explicar en nuestra cabeza como una persona y como ciertos responsables, porque como aclaro siempre, no es una sola persona, fueron capaces de arrebatarnos a nuestros hijos. Puede ser, Vanessa, si bien no es momento de analizarlo, hay otras prioridades, está esto de la búsqueda de justicia, pero esto puede ser, digamos, un punto de inflexión en la manera de abordar la maternidad, aquellos hospitales nosocomios, porque uno sabe que hay mucha gente que también está empezando a dudar, o sea, de situaciones que pasan. Te encontrás con una noticia así, como decías, ¿no? El duelo, el dolor, el impacto, el shock, pero después con este tipo de novedades uno piensa, ¿y no habrá pasado lo mismo conmigo? Digo, ¿pensás que puede llegar a ser un punto de inflexión en la manera de abordar o cómo trabajar a la hora de recepcionar a un recién nacido? Sí, a eso también estamos apuntando. Esto destapado una olla en donde ahora hay testimonios de mujeres hablando de que hace 20 años me trataron mal, de que todo tipo de maltrato y falta de respeto, en donde me parece que la muerte de nuestros hijos no tiene que quedar en vano y que acá tiene que haber un antes y un después. No puede ser que toda una sociedad que va a seguir usando un sistema de salud, porque todos tenemos madres, hermanos, amigas, hijos, en donde van a seguir utilizando este sistema de salud. Que se maneje de otra forma, es algo cantado a voces, pero que si a lo mejor esto no hubiera pasado, sigue escuchándose únicamente en cada casa. Entonces también hay que visibilizar que estas cosas pasan y que nosotros, la gente que va a caer a un sistema público, necesitamos el mismo respeto que uno privado, necesitamos la confianza de saber que van a atender a nuestros hijos, que vamos a ir a dar vida y que tenemos que volver a nuestras casas con la confianza de que hay personas que van a saber cuidarlo y hacer el trabajo como corresponde.
Entonces a eso vamos, que como sociedad también tenemos que comprometernos porque esto nos puede pasar a cualquiera. Claro que sí, Vanessa, la verdad que estamos con todas ustedes, visibilizamos esto cada día desde el momento en que nos hemos enterado, por supuesto, no podemos entender, pero sí también como ustedes queremos la respuesta en cuanto a la información. Así que desde aquí, Vanessa, muchas gracias por este contacto, estamos para lo que necesiten, para visibilizar, para hablar de esto que está pasando en Córdoba. Como vos decías, hay algo que se destapó y de alguna manera tienen que hacerse responsables y seguiremos la investigación desde el lado judicial, pero también seguiremos el pedido de ustedes, de todas estas familias, inclusive la tuya, por supuesto, para saber qué pasó con estos bebés fallecidos en el neonatal. Así que desde corazón, muchísimas gracias por este contacto y estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Abrazo, que andes bien. Bien, allí estaba. La verdad que escucharla, vuelvo a repetir, piel de gallina y un nudo en la garganta porque el dolor de esas familias, la sensación que deben tener de no saber qué pasó, como ella decía, una sola persona detenida, 4 personas imputadas, pero esto es más grave.